Ahí sí, estamos grabando, así que mediante eso vamos a tener que poner un repasito, una repasada rapidito, conforme, porque a veces a nosotros se nos olvida, el ser humano se le olvida muy rápidamente gracias, ¿cómo se llama las cosas? Eh, Cuando Moisés le habla al pueblo, uno ve una palabra repetitiva cuando Moisés da órdenes. No sé si se acordarán ustedes de esa palabra, cuando Moisés dice, y se las repetirás, y se las repetirás, y se las repetirás, como que Moisés repite esa palabra, el repetir, el repetir, el repetir. Y es porque, no es porque Moisés quería insistir en algo en especial, sino es porque al ser humano se le olvidan las cosas. Cuando el ser humano no va constantemente repasando, se nos olvidan las cosas. Por eso es que Moisés enfatizaba en eso, para que no se les olvide la ley, para que no se les olvide la palabra, repítanla a sus hijos, repítanla, repítanla. Eso fue la consecuencia del por qué después Josué eh, vio lamentablemente la decadencia de Israel por el hecho de que el pueblo dejó de repetir, el pueblo dejó de hablar a sus hijos, ¿no es cierto?, acerca de la palabra, acerca de la enseñanza en ese momento, acerca de la ley, la importancia, porque se nos olvida. Amén. Entonces, si nosotros vamos recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, para refrescar un poquito la memoria, nosotros en este eh, escudriñar, como dice nuestro pastor, en este estudio que estamos teniendo acerca del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ¿no es cierto?, nosotros vemos la manifestación del verbo de vida, ¿cierto? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Vemos la manifestación del verbo en el capítulo 1, la manifestación de Cristo, ¿no es cierto? Fue hecho carne, puso su tabernáculo en medio de nosotros, puso su casa. eh, Luego en el capítulo 2 vemos que comienza, ¿no es cierto? Esa, eh, Al final del capítulo 1 hay algo súper importante que marca un punto de partida. Y es cuando dice que, de cierto, en el último verso del capítulo 1 dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es una revelación que se lo da, cierto, a Natanael como principio de la obra del Señor. De ahí en adelante, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que los cielos estaban cerrados. De antes de esa manifestación, los cielos estaban cerrados. Pero en su Hijo, los cielos se abren, ¿cierto? Y eso es la revelación de la casa del Señor. Ese paralelo de ese texto está en Jacob. Se recordarán cuando Jacob tiene un sueño y dice que él ve una escalera y ángeles que suben y bajan y ve el cielo abierto. Y esta cosa es casa de Dios, ¿no es cierto? Es lo que se revela a Natanael, es la casa del Señor. Es la casa del Señor, ¿cierto? Ya en el capítulo 2 veíamos cómo, ¿no es cierto?, indica el Señor acerca de la familia, cómo el Señor se manifiesta en una boda, cómo el Señor se hace presente ahí, y hay indicaciones, ¿no es cierto? María dice algo fundamental acerca de hagan todo lo que Él os dijere, ¿cierto? Como mandamiento, como imperativo de Dios, ¿cierto? Que se debe hacer lo que el Señor llama. Ya después el Señor muestra o se dirige al templo, ¿no es cierto? Poniendo juicio en la casa, es decir, Dios separa, o el Señor Jesucristo separa lo que no es de Él y deja lo que es de Él. Haciendo memoria el Señor, mi casa será llamada casa de oración,
a las naciones. Entonces, vemos cómo el Señor pone juicio, ese juicio de separar lo que es tiniebla y lo que es luz. Y ya en el capítulo 3 vemos que se manifiesta el hombre. Eh, Vemos cómo al final del verso 24, perdón, al final del capítulo 2, el verso 24, dice que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y eso trata, ¿no es cierto? Indica eh, que el hombre verdaderamente es malo. El hombre, por muy bueno que quiera parecer, el hombre es malo. El corazón del hombre es malo, es con maldad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué manifiesta eso el Señor? Porque se le presenta después un hombre en el capítulo 3 llamado Nicodemo, un hombre correcto, ¿no es cierto? Un hombre religioso, un líder de los fariseos. Entonces, lo que hace el Señor aquí es mostrar que el Señor viene a hacer las cosas nuevas. El Señor cuando viene a hacer las cosas nuevas. Y lo que desea hacer nuevo, ¿no es cierto? También con respecto a las bodas, con respecto al templo, es también con respecto al hombre. Entonces, lo que trata Nicodemo, cómo se presenta, es lo que realmente es el hombre. El planteamiento del hombre siempre va a quedar corto con respecto a Dios. Vamos delante de él siempre a quedar como ignorantes, como que personas que saben de Dios, pero que al final no sabemos nada. Entonces, ¿cómo se nace? ¿Cómo se nace, no es cierto? O cómo poder ver el reino en el capítulo 3, en los primeros versos veíamos cómo poder nacer o cómo poder ver el reino, y esto es creyendo. Debemos, ¿no es cierto?, nacer de arriba, nacer de arriba, nacer de Dios, nacer por voluntad de Dios, nacer por llamado de Dios, y nacer del agua, ¿no es cierto? Que eso viene a representar el lavamiento de la palabra, nacer por la palabra, y habíamos leído unos textos con respecto a esto, con respecto al por qué Dios tiene que hacer las cosas nuevas en nosotros, y habíamos visto Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, donde habla acerca de este hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, este hombre natural que no entiende. Entonces, para poder entender, para poder ver, para poder entrar en el reino, es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Ese hombre necesita nacer de nuevo. Y habíamos quedado en el verso, vamos a leer del verso 16 en adelante. Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. En el capítulo 3 vamos a ver constantemente esta verdad, porque en el capítulo 3 sigue manifestándose el hombre. Dios sigue presentándose delante del hombre. Y vamos a ver varias cositas aquí hasta llegar al capítulo 4, si el Señor lo permite. Vamos a ir saltando en algunos textos que hablan de lo mismo. Vamos leyendo del verso 16 en adelante. Entonces, en este capítulo 3 es al hombre al cual Dios se manifiesta, y el hombre a la vez se presenta delante de Dios, empezando por Nicodemo, y dice, porque de tal manera, ¿cierto? Este verso que lo, lo, lo gritamos mucho nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Seguimos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree, nuevamente, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el Señor pone estas palabras, ¿no es cierto?, acerca del creer, el creer solamente en su Hijo, con respecto al planteamiento del hombre? ¿Cómo empieza el capítulo 3? No está desligado de lo que acabamos de leer. Cuaderno amarillo que está, no sé. Recuerden que en el capítulo 3 se empieza a manifestar cómo el Estaba ahí, hombre se presenta delante de Dios, cómo el hombre se plantea delante de Dios. Nicodemo le dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace estas señales si no está Dios con él, ¿cierto? Pero Jesucristo va al tiro al tema, como que no se fía de él, ¿cierto? Y le dice, hermano Nicodemo, el hombre tiene que nacer de nuevo, tú tienes que nacer de nuevo para poder entender las cosas del reino, para poder ver el reino, es necesario nacer. Entonces el planteamiento que Dios pone es cómo yo puedo comenzar a ver el reino, es creyendo. Es creyendo. Y el planteamiento humano va a seguir indagando en cosas. ¿Me explico? A veces nosotros pensamos de que para nosotros poder sentirme perdonado por Dios, para yo sentirme aprobado por Dios, el hombre debe hacer cosas, como hacer cosas para Dios, ¿cierto? A veces como que el hombre piensa que haciendo cosas para Dios va a ser perdonado y va a ser aprobado. La palabra del Señor nos indica en los versos que nosotros leímos que el hombre, tan solo creyendo en el Hijo de Dios, ya es perdonado de sus pecados. Y eso es una palabra que no solamente está viva con respecto al principio de nuestra fe, sino que constantemente esa palabra opera de principio a fin. Es decir, que esa palabra nunca deja de perdonar. Tan solo el que yo crea en el Hijo de Dios, ¿cierto? A mí ya me ha librado de toda condenación. Nosotros podemos ver, ¿cierto? En Romanos, en el libro de Romanos, yo se lo voy a buscar, o si usted también lo desea buscar. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3. El libro de Romanos comienza de tal manera en que el hombre está destituido. Si nosotros leemos el libro de Romanos, el hombre está completamente destituido, el hombre no tiene cómo llegar a Dios, el hombre está expulsado de la presencia de Dios, el hombre no tiene manera de poder acercarse a Dios, ¿cierto? El hombre está completamente depravado, ¿no es cierto? El hombre está inhabilitado, pero ya después, ¿no es cierto?, se empieza a manifestar algo acerca de Dios, de cómo reconciliar a Dios con el hombre. Entonces, en el capítulo 3, vamos a leer del verso 24 en adelante. Romanos, capítulo 3, dice, siendo justificados, mire, leamos del 23 mejor, porque ahí está más clara la idea de del por qué somos justificados nosotros. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre delante de Dios.
Pero, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿cierto? En su sangre, para manifestar esa sangre viene a operar como lavamiento en nosotros, somos lavados por esa sangre, lavados de nuestros pecados por esa sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Se recuerdan lo que estábamos hablando recién? ¿Por la ley de las obras? El planteamiento humano, o sea, yo tengo que hacer cosas para que Dios me perdone, para poder alcanzar el perdón de Dios, como que en ese planteamiento el hombre queda corto, como que nos cuesta comprender un poquito eso. No dice, sino por la ley de la fe. Concluimos, el verso 28, concluimos, lo que Pablo está haciendo ahí está zanjando un tema. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, cuando nosotros vemos este planteamiento humano en Juan, volvamos a Juan, capítulo 3, el verso 18, ¿cierto? Dice que el que en él cree, esa obra de la fe, o sea, yo creo en el Hijo de Dios por la fe. La fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra. Entonces, en ese mensaje yo debo oír acerca de Cristo, sino cómo yo voy a creer. Más abajo Pablo lo va a decir. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, si yo le hablo a alguien para que pueda creer en el Hijo de Dios, ese mensaje debe contener el testimonio del Hijo de Dios, sino en quién van a creer. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Entonces, el que en él cree, dice, no es condenado. O sea, ya el tan solo creer, el que yo crea en el Hijo de Dios, ¿cierto? Resucitado, crucificado y levantado entre los muertos por Dios, ¿cierto? Eso a mí ahí es donde la palabra opera y dice que me hace salvo, o bien dicho, me hace libre, ¿cierto? Cerca de ti está la palabra, dirá Romanos, cerca de ti está la palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón, pero acerca del Hijo. El Hijo se tiene que revelar en eso en nosotros. Es necesario que para creer, para que yo sea justificado, yo tenga que ver al Hijo de Dios, yo debo ver al Hijo de Dios, no solamente resucitado, sino que yo debo ver el testimonio de Dios como este Cordero pone su vida por nosotros, ¿cierto? Yo lo veo, debo verlo todo quebrantado, porque en ese quebranto a mí Dios me hace libre, como Dios quebranta a su Hijo por nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, el hombre, nosotros debemos entender de que somos, en este caso, justificados por la fe. El tan solo creer, ¿no es cierto? Esa operación que hace el Espíritu cuando yo creo, es el que me justifica, es lo que a mí me justifica. No son las obras que yo haga para poder recibir un perdón de Dios. Una vez me hicieron una pregunta, donde yo después leí el Salmo 139, me parece. Y dice el Salmo, dice que tú me has rodeado por delante y por detrás, ¿cierto? Y eso hace manifiesto el cómo Dios no también perdonó los pecados que yo cometí, sino que el Señor también ya ha perdonado todo lo presente mío, todo lo que está por delante, todo lo que está por delante de mí, todos mis anhelos, todo lo que viene por delante, el Señor ya lo tiene cubierto.
El Señor ya lo tiene perdonado, porque la gracia de Dios es así. No solamente el Señor cubre lo que está atrás, sino lo que está también por delante nuestro. Entonces, verso 19, avanzamos, para no perder estos 45 minutos que el Señor nos da y poder llegar al capítulo 4. Hermanos, ¿se entiende hasta ese momento? Amén. Amén. Y hermano, créalo en el Señor. Uno no le está hablando algo, ideas locas. La palabra del Señor a nosotros nos dice que por creer ya no hay condenación. Ya nada me condena por creer en el Hijo de Dios. Amén. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece. ¿Qué aborrece? La luz. Vamos a ver esto porque es súper interesante. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Entonces, los versos que nosotros acabamos de leer acerca de, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. A veces nosotros pensamos, vamos a admitir a alguien más, a nuestra hermana, ¿está ahí? A veces, con respecto a esto, a cómo el mundo, a cómo el hombre aborrece la luz. Cuando se habla de la luz, ¿a quién se estará refiriendo? A Jesús. A Cristo, ¿cierto? Y también, obviamente, alcanza a su Padre, ¿cierto? A Dios. O a nuestro Padre, ¿cierto? A Dios. Porque aborrecen la luz, ¿cierto? La luz proviene del Padre, proviene del Hijo. A veces nosotros pensamos de que todas estas leyes que están haciendo, todo lo que cuando se legaliza, oye hermanos, sabéis que legalizaron la marihuana, oh pastor, sabe que legalizaron esto, ¿cierto? Oye hermano, va a salir otra ley, ¿no es cierto? Que lamentablemente pareciera que como que lucha con nosotros, como que ofenden a la iglesia, como que es una ofensa para nosotros. Que legalicen la marihuana es una ofensa para nosotros. Para que legalicen el aborto, que legalicen la homosexualidad, ¿cierto? Pareciera que fueran ofensas directamente hacia nosotros. Claro, a nosotros nos duele porque lamentablemente se nos afecta a nuestro entorno, a nuestros hijos, ¿cierto? Hay un dolor, claro que sí. Pero la palabra del Señor indica que los hombres aborrecen la luz. O sea, más que a la iglesia, el tema es que el hombre aborrece a Dios. El hombre aborrece a Cristo. ¿Por qué? Uno puede ver que, como Nicodemo, ese planteamiento del hombre, usted le habla a alguien afuera de la iglesia, Dios te bendiga, Dios le bendiga también, ¿cierto? O sea, todos quieren esa bendición de Dios, pero tú le hablas a alguien de su hijo, inmediatamente rechazo. Al hijo lo rechazan. Al hijo lo rechazan. Entonces, el Salmo 2 habla de esto. El Salmo 2 habla de esto. Salmo capítulo 2. Este es un salmo que habla acerca de su hijo. Es un salmo, ¿cómo se puede decir? Mesiánico, porque es un salmo que está dirigido, indica a nuestro Señor. Miren, lo vamos leyendo para que podamos ir marcando estos versos que leímos de Juan. Usted si tiene su Biblia ahí donde la raya, puede hacerlo ahí como una referencia con el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Se da cuenta cómo empieza? Se levantarán los reyes de la tierra. Mire lo que sucede acá. Este salmo nosotros sabe cuándo lo vimos, cuando el pastor nos pasaba el discipulado de Jesús es Salvador y Señor. El Salmo 2. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, ¿cierto? Más abajo nosotros vamos a seguir leyendo. Uno se va dando cuenta de que si uno lee, es un salmo donde el hombre se revela en contra de Dios y en contra de su hijo. Ahí usted lo puede echar, lo puede leer. Vemos cómo también Dios es lo que va a hacer con ellos, ¿cierto? Dice que los va a quebrantar, los va a confundir, pero es de esta manera como el hombre aborrece la luz. Si nosotros volvemos a Juan, nos damos cuenta de que el hombre a quien aborrece, el hombre a quien ama es las tinieblas, al que aborrece es a Dios, al que aborrece es a su Hijo, ¿no es cierto? Es a Cristo. No directamente a la iglesia, obviamente la iglesia se ve afectada en esto, claro que sí, porque nosotros somos defensores de lo moral, ¿cierto? Cualquier cosita que nos legalicen nos afecta la moral inmediatamente, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor que el hombre amó más las tinieblas que a la luz. Aborrece la luz, ¿cierto? Aborrecen a Dios. Como decía el Salmo, la gente se amotinan, ¿no es cierto?, en contra de Dios y en contra de su ungido, en contra de su Hijo. El verso 20 decía, porque todo aquel, para que sus obras no sean reprendidas. El verso 21, más el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Avanzamos, verso 22. Verso 22. Vamos a ir leyendo porque está hablando en este capítulo está hablando casi de lo mismo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea, el que ya bautizaba era Jesús. La importancia del bautismo para lo que significaba para un judío. Si uno ve el rito de la purificación, lo veíamos, ese rito usted lo va a encontrar en el capítulo anterior, cuando Jesús llega a las bodas. Dice que los judíos ahí en las bodas tenían unos cántaros, ¿no es cierto?, donde llenaban de agua. ¿Y por qué? Porque el judío tenía por rito eh, eh, bautizar todo lo que él hacía. Él prácticamente bautizaba hasta los platos donde él comía. Por eso es que después hubo un problema. Se recordará ese problema cuando a Jesús le dicen, oye, tus discípulos no se lavaron las manos. Es por eso, es porque los judíos hasta 7 veces se bautizaban las manos, se las lavaban, se purificaban todos ellos. El por qué para los judíos era de mucha importancia el bautismo. Para ellos era un rito ya muy común, que lo hacían cada vez que llegaban visitantes, cada vez que tenían una ceremonia especial, los judíos se bautizaban, o sea, se purificaban, en este caso que venía a representar, ¿no es cierto?, como un tipo de bautismo. El verso 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Ahí está marcando el Señor un tiempo. Hay muchos que empiezan a escribir desde ese momento, desde que Juan es encarcelado, porque de ahí en adelante comienzan a tomarlo como el ministerio del Señor. Pero Juan escribe esto de esta manera, Juan lo pone así, el Señor se lo revela así.
Verso 25, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos, bautiza y todos vienen a él. Como que querían competir, como que había una competencia en ese sentido. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene, ojo con los versos que vienen ahora, el que tiene la esposa es el esposo. ¿A qué se está refiriendo ahí con la esposa? Por la iglesia. A la iglesia, ¿cierto? A la iglesia, ¿cierto? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. ¿Quién es ese amigo? ¿A quién? Ese es Juan, ¿cierto? Es como que Juan está ahí. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, ¿cierto? Si nosotros nos detenemos aquí un poquito, o sea, Juan, él mismo ya está marcando un tiempo, él mismo ya está marcando, está indicando algo, ¿cierto? Cuando él dice que el que tiene la esposa ya se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la obra del Señor con su iglesia. El verso 30 decía, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es con respecto a su obra, ¿cierto? La obra de Juan era la que debía menguar. Lamentablemente Juan también perece, ¿no es cierto? Su cabeza es pedida por causa de cómo Juan hablaba, de cómo Juan era tan impetuoso, ¿no es cierto?, que hacía temblar a los judíos. Juan les removía el piso. Dirá un profeta en el Antiguo Testamento, cuando el profeta habla, ahí nosotros vemos algo súper interesante, hermanos, cuando el Señor en Efesios habla de los dones. Se recuerdan porque el Señor dio a unos como apóstoles y después como profetas, ¿cierto? ¿Me equivoco? Ese es el orden que Dios pone. A uno los dio como apóstoles y después profetas, ¿cierto? Porque ¿qué hace el apóstol? Lleva las buenas nuevas. Pone el fundamento, ¿cierto? Llevando las buenas nuevas en este caso, pero pone el fundamento. O sea, lo que hace el apóstol es poner el fundamento. Pero ¿por qué el Señor pondrá en esa lista? Dice que después a unos dio como apóstoles y a otros a profetas. Dirá el apóstol, dirá el profeta en el Antiguo Testamento, no recuerdo el verso, pero dice que cuando el profeta habló, dice que los cimientos fueron descubiertos de esa casa, haciendo como una ilustración, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pone al profeta? Porque el profeta cuando habla va a quedar demostrado si lo que se hizo ahí fue de Dios o no fue del Señor. Si queda parada la casa, es porque la obra era de Dios. Esa es la labor del profeta, no sé si se entiende. El apóstol viene, coloca el fundamento de la casa, Pablo dirá después, pero mire cada cual cómo sobreedifica, cómo va edificando. ¿Por qué? Porque va a venir un profeta, y es probable que se levante un profeta en medio de la iglesia, y va a hablar fuerte, y su casa se va a mover. Su casa se va a mover. Y es eso lo que tiene que soportar. Entonces, Juan, en este caso, ¿qué es lo que hacía Juan? ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? No tenía pelo en la lengua. Juan el Bautista acusaba todo lo que él veía. Juan el Bautista le daba, pero duro, perdón la expresión,
a los fariseos, a los que tenían la misión de cuidar al pueblo, de cuidar el templo, de llevar por buen camino al pueblo, ¿cierto? Pero ve que lamentablemente lo que están haciendo, ¿no es cierto?, lo que veíamos en el capítulo 2, ¿qué habían hecho con la casa del Señor? Una cueva de ladrones, una casa donde todo vendían. Ellos tenían un negocio, todos estos que vendían afuera, ellos tenían un negocio, porque llevaban las ofrendas, se las pasaban a los sacerdotes, y los sacerdotes, ¿qué hacían? Tomaban esas ofrendas y las llevaban de nuevo afuera, para que fueran vendidas. O sea, eran corruptos. O sea, la ofrenda que usted se la pasaba al sacerdote para que se la quemara ¿cómo se llama? Ya sea en ese especie donde hacían los sacrificios en ese templo, nunca llegaba. Ellos la tomaban y se la llevaban de vuelta para afuera. O sea, había un cambio ahí que ellos hacían. Faltaba el tío Emilio ahí para desmascarar todo eso, ¿no es cierto? Sí, amén. Pero es increíble como ellos lo hacían. Entonces, Juan el Bautista, ¿no es cierto?, lo que él dice, lo que él está diciendo acá, que su gozo ya está cumplido, ¿no es cierto?, su tarea ya culminó y ahora comienza la tarea del esposo, ahora comienza la tarea del verdadero, de aquel que él daba testimonio, ¿no es cierto?, que es mayor, que es necesario que él crezca, que él mengue, ¿no es cierto?, con respecto a su obra. La obra de Dios debía ser ya plena. El camino ya había sido preparado, ¿no es cierto? Y Juan lo que hace ya es retroceder para que la obra de Dios y ya no exista esa competencia que había en los versos anteriores, quién bautizaba más gente, ya no se dé más, sino que realmente lo que se vea pleno de ahora en adelante sea la obra del Señor. Por eso es que Jesús atrás dice, de ahora en adelante le dice a Natanael le revela eso, veréis los cielos abiertos. Lo que le revela Jesús a Natanael es la casa de Dios, es su casa. ¿Se recuerdan que habíamos visto Génesis cuando Jacob está ahí? ¿Qué es lo que ve Jacob? Esta es casa de Dios y puertas al cielo. Sigamos. ¿Se entiende hasta ahí, mis hermanos? Sí, Amén. Dice el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Eso tiene mucha importancia, hermano, con lo que dice Juan en primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso hablamos, eso testificamos. No hay otra cosa, ¿no es cierto? Nadie recibe de su testimonio. Verso 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es decir, que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bendito el Señor. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Permítame con mucho respeto, no es tirar al piso lo que decimos, ni lo que hemos aprendido, pero a veces cuando nosotros decimos a personas que no quieren creer en el Hijo, uno tiene como esa misericordia en decir, Dios te ama. Pero la palabra dice que aquel que no cree en el Hijo dice que la ira de Dios está sobre él. Es fuerte porque a veces como que uno, Señor, pero te están perdiendo. Claro, nos duele, amados, nos duele. Y uno desea, cierto, que vengan a la salvación. La palabra me indica que la ira de Dios está sobre aquellos.
Capítulo 4. Vamos a ir ya terminando, mis hermanos, por el día de hoy. Capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea, ¿cierto? Que ya el Señor deja una parte, ¿no es cierto?, de esa tierra, y va a Judea, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Y aquí uno se debe meter un poquito en la geografía. ¿Se recordarán ustedes que judíos y samaritanos, qué pasa entre ellos? No se pueden ver. No se pueden ver, ¿cierto? ¿Cierto que sí? No se pueden ver, se tienen mala. Entonces, Como cada que vez que las personas, los fariseos, los judíos, querían ir a Galilea o querían cruzar de una ciudad a otra, ¿qué hacían los judíos y los fariseos? Rodeaban Samaria, se iban por afuera. O sea, por no pasar por Samaria, ellos se iban por afuerita y rodeaban y tomaban el camino más largo. El camino más corto era cruzando Samaria. Pero como había este dilema, y este dilema comienza en esa mezcla que se hizo cuando estaba, ¿no es cierto?, la deportación de los judíos, y se produce una mezcla entre judíos y gente extranjera, ¿cierto? Y queda ahí una mezcla que ellos se decían ser hijos, ¿no es cierto? Pero el judío le decía, no, tú no eres hijo de Abraham, tú eres un mestizo, ¿no es cierto? Y era un insulto. Por eso es que para ellos el que les dijeran tú eres samaritano era como un insulto. Era como decir tú no eres hijo de nuestro Padre. Entonces, la necesidad del Señor en no hacerle la L, como se puede decir, a Samaria, sino que nuestro Señor Jesucristo, para ir a Galilea, Él cruza Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, meterse a esa ciudad. El apóstol Pedro tiene ese problema. El apóstol Pedro creía que solamente el evangelio era para judíos, ¿no es cierto? Pero cuando Dios le revela eso, come y mata, ¿no es cierto? Es prácticamente que Dios le está diciendo, acepta, recibe a aquel también que no es judío, porque Dios ya lo ha santificado. O sea, quiere decir, aquel que no es judío, también por la fe es hijo, también por la fe es recibido. No solamente el judío, obviamente ellos tienen la primicia, ¿no es cierto?, de que a ellos se les fue dado el culto, la ley, la forma, todo. Pero como ellos no la quisieron recibir, ¿no es cierto?, por medio de eso es abierta la gracia a nosotros. Amén. Era necesario para nuestro Señor Jesucristo pasar por Samaria. Amén, mis hermanos. El capítulo 4 lo vamos a, si el Señor lo permite, abordar ya el próximo viernes. Pastor, ¿está por ahí? Parece, hermano Emilio. Pastor, algo que nos pueda acotar, si es que... No, bueno, dar gracias al Señor nomás porque, bueno, se va mostrando nuestro Señor Jesucristo, como Él toma la preeminencia en todo. Así que dar gracias al Señor por este discipulado, ¿no? Amén. Así que los hermanos sean fortalecidos en la palabra, ¿cierto? Y en todo lo que se va aprendiendo. Y esa es la idea, por nutrirse de esta palabra. Amén. Así que el Señor les bendiga y les fortalezca aquí el hermano Emilio. Amén, amén. Yo también doy gracias al Señor, mi hermano Sebastián. Y bueno, nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, que le es necesario al hombre nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo, imposible que entre el reino de los cielos, ¿no es cierto? Amén. Gracias al Señor que Él nos ha recogido, nos ha limpiado, nos ha dado a conocer la luz de la palabra, ¿no es cierto?
y la verdad es que conociendo la luz de la palabra ya no andamos en tinieblas, no andamos en la noche, dice la palabra Amén. del Señor. Somos hijos del día, de la luz. Amén. ¿No es cierto? No de esta Así luz es. del sol y ni cuando salimos para afuera, sino que la luz que vino del cielo. Esa luz que dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. ¿No? Que el Señor nos bendiga y que permanezcamos en santidad, porque el hombre que nace de nuevo tiene que permanecer en santidad hasta que Cristo venga, ¿no es cierto? Amén, así es. Que Dios nos bendiga en esta hora y andar en la luz para que cuando venga el Señor no los haya encontrar en tiniebla, porque a muchos hermanos los va a encontrar en tiniebla. ¿Por qué? Amén. Porque hay que cuidarse. Que Dios nos bendiga. Gracias, mi hermano. Amén, mi Gracias hermano, gracias. Gracias a usted, hermano. por la palabra. Amén. Gracias a usted, por hermano mío, que el Señor le bendiga y bueno, siempre es bueno nutrirnos del uno del otro, agradecer al Señor. Hermanos, ¿se entendió lo que compartimos hoy día? ¿Alguna duda? ¿O quedó? Bueno, a veces cuesta retener todo, uno lo entiende, pero con algo que se haya quedado usted ya es bendición. Pues así que gracias al Señor por mis hermanos, gracias al Señor. Ahora Amén, sí sí. quedó grabada la clase, así que la vamos a subir para los hermanos que la quieran. Bueno, los que quizás no puedan conectarse la puedan ver después quizás, y el poder siempre poder ver al Señor en esto, que es lo pleno, Amén. lo pleno es Amén. ver al Señor Jesucristo en nuestras vidas. No, Amén. más que cualquier cosa teológica es ver a Cristo en esto y que Él sea Amén. nuestra Señor. plenitud en esto. No hay plenitud si no está Cristo, creo yo. Amén. Amén. Bendiciones, Amén. pastor, hermano Emilio, a los hermanos, bendiciones, a la Saray que está saludando ahí, bendiciones, hermano Juan Pablo, hermana Berito, hermano Rolo, hermana Karina, hermana Leli, hermano César, hermano Gabriel, bendiciones, junto a mi hermana Carolita, bendiciones, hermana Durga, a mi hermana Angélica, parece que también está por ahí, no sé quién es, el teléfono Moto E4, no sé si es el Jairo, Incógnitos. no sé quién es, pero el Señor le bendiga ahí. Amén, mis hermanos, hermana Amén. Berito nos despide con una oración, hermana Berito. Amén. Es la hermana Yoti. Amén. Amén. Amén, mi hermana Berito. Amén. Señor, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por esta nueva enseñanza, Dios mío, que hemos compartido, Señor, nuestro hermano, Señor amado. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, en que podemos sentir tu presencia y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, le damos. Guárdenos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de sus hijos. Danos la gracia para poder aprender cada día de tu palabra, Señor. Amén. Gracias, eterno Dios, le damos ahora por todo lo que se ha aprendido, por todos mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Démosle la